Ingenieros, un cordial saludo. Hoy vamos a trabajar el tema de costos operacionales o costos de operación. Estos costos de operación es lo que normalmente nosotros denominamos en la industria costos directos de fabricación. Y estos costos directos de fabricación van a tener dos elementos importantes que lo componen. Uno son las materias primas y el otro tiene que ver directamente con la mano de obra directa. Hablemos un poquito del tema. Cuando hablamos de los costos de producción, pues nos dice acá que es la valoración monetaria de los gastos incurridos, o sea, es lo que a nosotros realmente nos cuesta fabricar un producto. Estos costos de operación, como les dije al inicio, los vamos a enfocar en dos conceptos importantes. Materias primas, que básicamente son todos los materiales, los elementos físicos que normalmente influyen en la fabricación de un producto o de un bien. Y tenemos por el otro lado todo lo que denominamos mano de obra. Cuando hablamos de mano de obra, vamos a trabajar lo que es mano de obra directa, que enseguida vamos a hablar un poco sobre ella para que nos quede bien claro qué es la mano de obra directa de producción. De estos elementos que tenemos acá, que son cuatro: materias primas, mano de obra, costos indirectos y costos de producción, que son unos costos asociados a la operación de la compañía, vamos a trabajar solamente estos dos. Y estos dos van a ser los dos componentes que nos van a llevar a los costos directos de producción. Hablemos sobre las materias primas. Entonces nos dice que se define como una materia prima todos los elementos que se incluyen en la elaboración de un producto. La materia prima es todo aquel elemento que se transforma e incorpora en un producto final. Esa parte es muy importante, ingenieros. La materia prima sufre una transformación, se puede modificar física o químicamente. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Las materias primas, como su nombre los indica, son primarias. La verdad, les faltan procesos, hay que hacerle una serie de actividades para modificarlas y cambiarlas. Y en este ejemplo que podemos observar aquí, vemos que la madera, en este caso, son tablas de madera, piezas de madera grandes, tal como las puede enviar un proveedor, terminan siendo la materia prima. Supongamos que para fabricación de una mesa. Entonces, la materia prima la identificamos en el sentido en el que podamos definir si está sufriendo una transformación, un cambio, o si en algún momento le vamos a realizar una serie de procesos que hace que ésta cambie sus condiciones originales que tenían inicialmente como materia prima. Dentro de las materias primas también tenemos algo denominado insumos. Entonces nos dice, por sus propias características, los insumos suelen perder sus propiedades para transformarse. El insumo no es transformado o modificado, se utiliza conservando sus características originales. Entonces, ingenieros, el insumo, a diferencia de la materia prima, no sufre cambios, no sufre transformaciones. Tal cual como nosotros se lo compramos a un proveedor o como nos lo suministra un proveedor, un área de compras, así tal cual lo utilizamos en el producto final. Para la fabricación de la mesa, que es el ejemplo que estamos trabajando para este caso, pues podemos identificar que los clavos, tornillos, inclusive por algunos tipos de pinturas, podemos tener pernos de anclaje, podemos tener arandelas, podemos tener deslizadores, piezas plásticas que hagan parte de esta mesa, los vamos a denominar insumos. Entonces el insumo no tiene ningún tipo de cambio, de modificación. Haciendo otro ejemplo, podemos definir que en la fabricación de una camisa, de una prenda de vestir, la materia prima es la tela, ya que viene en rollos, viene por kilos, viene por metros, es cortada, es transformada, es confeccionada, y los botones de la camisa podríamos denominar que son los insumos, ya que estos no sufren ningún cambio y ninguna modificación. Entonces, las materias primas directas de producción o las materias primas para la fabricación de un producto tienen dos elementos, que es la materia prima y los insumos. Pasemos al tema de la mano de obra. Este es un tema muy importante, ingenieros, y he logrado identificar que en ocasiones existe mucha confusión en determinar qué es una mano de obra directa. ¿Qué nos dice la teoría? Nos dice que se entiende por mano de obra directa el costo total que representa el montaje de los trabajadores que tenga la empresa, incluyendo los salarios y todo tipo de impuestos que van ligados a cada trabajador. Ahí nos está hablando de que
hay que tener en cuenta que la mano de obra, para calcular el costo de la mano de obra, no es lo que yo le pago al trabajador como tal, es lo que a la empresa le cuesta tener ese trabajador. Y normalmente al empleado o al trabajador se le paga un ingreso, pero detrás de ese ingreso hay algo que se llama todo el tema de costos parafiscales, que son otros costos legales asociados a ese pago. Entonces realmente no es lo que yo le pago al empleado, es lo que a uno como empresa le cuesta tener un empleado. Y cuando hablamos ya del tema de la mano de obra, ya mano de obra directa nos dice, es la mano de obra consumida en las áreas que tienen una relación directa con la producción o prestación de algún bien o servicio. Son quienes manipulan, intervienen directamente y transforman el producto y agregan valor. Importante eso, ingenieros. La mano de obra directa son todos aquellos empleados de la compañía, específicamente hablando de una planta de producción, que intervienen en la fabricación, manipulan el producto, lo cambian, lo transforman, lo perforan, lo cortan, lo pintan, le realizan operaciones que le agregan valor. O sea, eso es lo que estaríamos denominando mano de obra directa. La pregunta que uno siempre se hace con el operario, ¿es directo o es indirecto? Es directo, básicamente uno respondiendo a la pregunta, ¿está modificando, está transformando, está agregándole valor al producto? Sería directo. Otra mano de obra que no la vamos a tener en cuenta acá es la famosa mano de obra indirecta, que es la mano de obra consumida en las áreas administrativas de la empresa que sirven de apoyo a la producción. Esta no la vamos a tener en cuenta. La mencionamos acá como una mano de obra, pero no la tendríamos en cuenta. Ya que entonces tenemos claridad sobre lo que es los elementos de los costos de operación, vamos entonces a mirar un ejemplo en Excel y luego vamos a construir un modelo en Excel que nos va a permitir realizar este tipo de cálculos. Muy bien, ingenieros, este es nuestro modelo en Excel. Entonces lo vamos a definir en varias etapas o varios componentes. Primero partamos de que existe una ficha técnica que básicamente es un documento que nos indica cuál es el consumo de materiales, cuáles son los materiales que estaríamos utilizando, cuál es la unidad de medida y cuál es como el nombre de la parte o la pieza que saldrían de esos materiales, en el caso de que sea una materia prima. Para este ejemplo vamos a fabricar esta camiseta, básicamente así tal como la vemos acá, y vamos a definir entonces cuáles serían como los elementos principales del costo. Como les había indicado, la ficha técnica es simplemente, nos va a interesar de la ficha técnica la lista de materiales que se requieren para la fabricación de este producto. Es así de sencillo. Luego vamos a trabajar el tema de las operaciones. Para el tema de las operaciones es importante que se haya realizado un estudio de tiempos para poder determinar cuáles son las operaciones que participan y los tiempos en segundo. La USP, recordemos que la denominamos unidad estándar de producción. Para este caso en operaciones hay una operación básica que es corte, ensamble de la camiseta, terminación y empaque. Acá podemos observar los tiempos que tenemos de operación en segundos, al final lo sumamos y después calculamos el estándar en minutos, lo cual nos indica que la fabricación de una pieza de una sola camiseta nos va a tardar 6.5 minutos. Hablemos del inventario de materias primas. Es importante tener en cuenta el inventario, ingenieros, ya que en el inventario las materias primas muy posiblemente se manejen en unidades de medida diferentes a las consumidas en la ficha técnica. Me explico. Muy posiblemente digamos que para este ejemplo podemos observar de que en este caso, por ejemplo, la tela en algodón la estamos manejando en el inventario en metros cuadrados. Aquí la unidad también es metros cuadrados. Por acá observamos que el sesgo, aquí lo estamos utilizando en centímetros lineales, pero acá lo estamos utilizando, la materia prima va a ser en metros lineales. Entonces, en este caso, en el inventario está el metro lineales, pero el consumo es en centímetros lineales, lo cual nos indica que muy posiblemente tengamos que hacer algunas conversiones de unidades que nos permitan llegar al valor que es. Otro ejemplo claro es el hilo. El hilo para realizar la confección se maneja en conos de 2500 metros y lo que tenemos acá es que el hilo lo vamos a manejar en metros. Entonces tenemos que hacer un proceso de conversión. Ahorita que construyamos la fórmula lo vamos a ver más detalladamente. Vamos a calcular entonces los costos de un minuto de salario
Recordemos lo que les indicaba ahorita. Yo acá estoy colocando un salario que es el salario que el empleado normalmente se le paga, se le cancela. Luego le vamos a colocar una carga prestacional de ser aplicable. Puede que en algunos países tengan un manejo totalmente diferente. Para este caso en Colombia se tiene un salario, a ese salario se le coloca un porcentaje adicional, que esta es la carga prestacional que tiene que asumir la compañía. Eso ya da un salario mensual. Vamos a calcular el salario por día, luego el salario por hora, por minuto y al final cuánto nos cuesta un segundo de operación. Después hacemos toda la parte del costeo de las materias primas, incluyendo un desperdicio. Esto es muy importante, ingenieros, porque hay unos desperdicios que se van generando a medida que el proceso va avanzando. Esos desperdicios normalmente son desperdicios inherentes al proceso, están en el proceso. Uno no los elimina, trata de disminuirlos y controlarlos, pero es importante tenerlos en cuenta a la hora de realizar el costo del material. Aquí costeamos todo lo que son materias primas. Luego vamos a costear todo lo que es la mano de obra directa. Y luego al final ya hacemos unos resúmenes. Hacemos un resumen de costos donde nos va a indicar que el costo de la materia prima es el 96%. Tenemos que la mano de obra directa fue del 3.4%. Nos da el costo del producto. Por aquí podemos hacer otro ejercicio teniendo en cuenta el precio de venta para poder encontrar algún punto de utilidad. Decimos que hay un precio de venta, esto no lo define normalmente producción, es definido por el área comercial, la gerencia, otras áreas de la compañía. Tenemos una margen de utilidad y una margen de utilidad en función a un porcentaje. Y también nos va a permitir poder costear lotes. En este caso estamos hablando de un lote de 1.500 unidades, podemos colocarle 5.200 unidades y también realizar el costeo. Al final tenemos unos gráficos que nos van a permitir definir primero en el proceso de las operaciones, que es esta, corte, ensamble, terminación. Podemos definir cuál es la operación que más costo genera. En este caso el ensamble tiene un costo de 287,7. Y vamos a crear otro gráfico de líneas que nos va a permitir identificar cuál es la materia prima que más costosa nos sale, más costo genera y más peso genera sobre el costo del producto. Esto es muy importante primero para poder hacer algunos estudios de tiempo y poder disminuir tiempos en estos procesos que son los que más consumen y hacer algunos estudios de materiales, negociaciones con proveedores, conseguir otros materiales en otros lugares que nos puedan disminuir estos costos. Al final tenemos un gráfico circular que nos va a permitir identificar el porcentaje de participación tanto de la materia prima como de la mano de obra. Aquí claramente podemos observar que la materia prima tiene un peso muy grande, el 96,6%, y la mano de obra solamente el 3.4%, lo cual nos indica que la materia prima es muy valiosa, es muy costosa, y que hablándolo en términos coloquiales es preferible que le pierdan a uno un poquito de tiempo a que se dañe material, porque le va a generar, digamos, un impacto muy grande sobre el costo. Vamos entonces a iniciar con la construcción del modelo en Excel y las respectivas fórmulas para hacer los cálculos. Muy bien, ingenieros, vamos entonces a iniciar con la construcción del modelo. Aquí tenemos la plantilla, simplemente pues una estructura. Ustedes la pueden construir, la pueden definir de acuerdo a lo que ustedes consideren que es lo mejor. Entonces arrancamos con la ficha técnica. Recordemos, esta ficha técnica como tal pues termina siendo una información básica con la que vamos a comenzar el modelo. Coloquémosle por aquí algún color para ir identificando pues que ya estamos trabajando. Y recordemos que tiene la ficha, tiene los códigos de los materiales. Normalmente estos códigos ya están definidos por la empresa. Tenemos una descripción de un material, tela en algodón, sesgo, es como la parte del borde que queda en las camisetas, tanto en el cuello como en las terminaciones de las mangas, botones, hilo, la marquilla, que es la que identifica normalmente la talla y algunas especificaciones de la prenda, y una bolsa plástica que hace parte del empaque final del producto. Tenemos unos consumos determinados de acuerdo por la ficha técnica. Estos consumos no contienen desperdicio de mano de obra, esa la vamos a calcular más abajo. Una unidad de medida, metros cuadrados, centímetros lineales, esto es por unidades, por metros y este también es por unidad. Y de estos materiales pues se despliega un nombre de una pieza, de una parte, un componente, un semielaborado.
sección frontal de la camiseta, sección de la espalda, mangas y cuello, botones para el acabado final, hilo de confección, marquilla y bolsa plástica. Ya es esa información que ya tenemos para realizar el proceso. Tenemos entonces por este otro lado, tenemos los procesos, o sea, las actividades, las tareas que se realizan para fabricar el producto. Tenemos entonces 4 operaciones: corte, ensamble, terminación y empaque. Aquí tenemos los segundos. ¿Esto de dónde proviene? Pues ingenieros, proviene de un estudio de tiempos, un estudio de medida del trabajo que determine estos valores. Vamos entonces aquí a realizar una sumatoria para que nos dé el total en segundos. Podemos entonces acá determinar de que el tiempo estándar en segundos de todo este bloque es de 390 segundos y necesitamos llevarlo a minutos. La idea es llevarlo a una unidad de medida en minutos. Entonces, ¿qué vamos a hacer, ingenieros? Vamos a hacer aquí el cálculo en minutos, invocamos la función, vamos a hacer igual, seleccionamos el total de segundos y simplemente dividimos sobre 60. Al dividir sobre 60, pues nos da el tiempo en minutos que ya tenemos para este lado. Entonces acá tenemos, ingenieros, 6.5 minutos, tiempo que se va a demorar en fabricarse la prenda como tal. Muy bien. Tenemos acá entonces el inventario. Esta parte del inventario, ingenieros, es más informativa. Esta información pues normalmente uno la puede extraer ¿de dónde? El área de compras o el área de manejo de inventarios le puede uno indicar estos tipos de materiales, cómo se manejan y cuál es el costo. Este es el costo por unidad. Miren, observemos que estos materiales son los mismos materiales que tenemos en la ficha técnica, pero aquí nos están dando la unidad de medida con la que el proveedor lo envía y lo maneja o lo ingresa directamente el área de compras dentro de su inventario, y tenemos un costo asociado por unidad. Lo cual nos quiere decir que la tela en algodón tiene un costo por metro cuadrado de 7.800 pesos, el sesgo 1.200 pesos, los botones son a 35 pesos cada uno, el cono de hilo que contiene 2.500 metros nos vale 12.700, la marquilla 250 y la unidad de bolsa plástica para empaque 750. Entonces ahí no tenemos pues ningún lío. Miren que lo principal es recolectar información y con esa información pues poder llegar a determinar estos valores como tal. Vamos entonces a hacer el cálculo de la parte de los salarios, de la cual vamos a determinar el costo de la mano de obra como tal. Para entonces realizar estos costos, ingenieros, pues vamos a tener entonces un salario base. Para este caso, si la empresa a usted le puede dar de una vez el costo del minuto, el área financiera o el costo del segundo, no tiene que calcular esto, pero asumamos de que hay que realizar todo un cálculo completo. Entonces, ingenieros, nos dicen que hay un salario, que este es el salario que se le paga a un empleado, pero a ese salario realmente hay que incrementarle un 52% más, lo cual nos indica de que este va a ser el total salario mensual. Entonces coloquemos acá la etiqueta, total salario mes. Colocar el total salario mes, simplemente lo que vamos a hacer es que a este valor le vamos a incrementar el 52%. Entonces hacemos una función muy sencilla. Seleccionamos el salario básico o el salario que se le paga al empleado y esto lo vamos a multiplicar por un 52% más. Entonces sería por, abrimos un paréntesis, hay varias formas de hacerlo. A mí la que más me parece más fácil, más sencilla es 1 más el 52%. ¿Qué estamos diciendo acá? Que este valor que es E39, 908.000, lo vamos a multiplicar por 1, que 1 equivale al 100%, más el 52%, lo cual equivaldría a multiplicar esto por 1.52 o por un 152%. Por donde quiera que lo observemos, a la final matemáticamente nos va a dar lo mismo. Entonces aquí le vamos a incrementar un 52%. Esto nos da para este caso, nos da 1.380.000, 1.380.960 y ese sería el salario mes. Muy bien. Vamos a calcular el valor día. Entonces coloquemos acá valor
día. Para calcular el valor día, ingenieros, pues acá hay que determinar pues, la cantidad de días que tiene el mes. Normalmente en términos fiscales se denomina que el mes tiene 30 días. Si es un febrero que tiene menos días, 28, 29 días, se toma de 30 días. O si es un mes que tiene 31 días, igual se toma de 30 días, pero 30 días es la base para poder realizar estos cálculos. Entonces, ingenieros, muy simple. El salario mes lo dividimos sobre 30 y básicamente nos va a dar el valor de un día. Voy a colocar este salario acá en un color, en este color rojo, indicando que es como el salario principal sobre el cual vamos a calcular todo lo demás. Entonces tenemos acá valor día. Muy bien, ingenieros, continuamos entonces con el valor hora. Entonces coloquemos acá valor hora. Y el cálculo del valor hora es muy simple, pues normalmente bajo el concepto empresarial estándar, normalmente es 8 horas laborales. Entonces lo que hacemos es que el valor de un día lo dividimos sobre las 8 horas normales laborales y eso nos dice que una hora nos vale 5.754 pesos. Vamos a calcular el valor minuto. Simple, ingenieros, el valor minuto es dividir sobre 60, una hora tiene 60 minutos, dividimos sobre 60, nos da un valor minuto de 287. Permítanme, yo verifico aquí, no, aquí hay un error, ingenieros, esto es dividido 60, son 60, no 20, y nos da 95.9. Dividido 60, ingenieros, 60 minutos. Y vamos a irnos a la unidad de medida más pequeña en función al tiempo, que sería valor de un segundo. Y el valor de un segundo, simplemente lo que hacemos es que el minuto lo dividimos también sobre 60. Dividido 60 y genial, nos da 1.6 pesos, nos estaría costando un segundo. Entonces, derivando de toda esta estructura de costos, teniendo en cuenta todos estos valores y teniendo en cuenta un salario base con el que comenzamos todo el modelo, pudimos determinar cuál es el valor del minuto. Entonces, este valor del minuto, coloquémosle en negrita, coloquémosle por acá un color que lo identifique, ya que este valor va a ser entonces relevante en todo lo que vamos a trabajar, porque vamos a trabajar en función al minuto. Ahora sí, ingenieros. Vamos entonces ahora sí a realizar cálculos un poquitico más complejos. Aquí básicamente estábamos preparando información. Esto es información que necesitamos para poder calcular unos costos. Casi que estábamos recogiendo la materia prima para poder llegar a realizar cálculos un poquitico más complejos para poder determinar los costos. Ficha técnica, determinamos las operaciones en segundos, determinamos el inventario y los costos de inventario, y determinamos el costo en minutos de acuerdo al salario que devengan los empleados dentro de la planta de producción. Ojo que esto es simplemente costo de los empleados que elaboran en función a mano de obra directa, la que modifica, la que le agrega valor directamente al producto. Vamos, ingenieros, entonces a calcular el costo. Vamos a comenzar a construir esta parte, que es donde vamos a colocar los costos de cada uno de los productos. Voy a iniciar colocándole un color a esto acá. Siempre me gusta el tema de los colores porque le permite a uno darle un poquitico como de identidad al modelo que estamos construyendo. Dejémoslo así. Entonces, primero que todo, vamos a traernos las materias primas, ¿cierto? Vamos a traernos el código de la materia prima, la descripción, el consumo y la unidad. ¿Esos datos dónde están? Están aquí arriba, ingenieros. Miren, código, descripción, consumo y la unidad de medida, ¿cierto? Entonces, muy simple. Con el igual, le damos igual a la primera celda donde está el código, subimos, nos ubicamos en el primer código donde está la ficha técnica y le damos Enter. Lo que hicimos con esta fórmula fue básicamente decirle hacer igual, crear un espejo de esa tabla que está en la parte de arriba, que es la ficha técnica. Ventajas: si arriba hacemos un cambio, se nos va a actualizar aquí.
y simplemente le damos control C de copiar y seleccionamos aquí toda esta parte de la matriz. Le damos clic derecho, pegamos FX y aquí ya nos pegó la fórmula con los datos. ¿Observen, ingenieros? Los mismos datos que tenemos en la ficha técnica ya los tenemos en esta hoja de costeo de producto de materia prima. Aquí solamente estamos trabajando materias primas. Cualquier cambio que se haga en la ficha técnica en un consumo o algo, automáticamente nos lo va a actualizar aquí. Hagamos un ejemplo. Supongamos que ya la prenda no lleva 5 botones, sino que lleva 3 botones. Si nosotros cambiamos acá a 3 botones, automáticamente acá nos va a cambiar a 3 botones, lo cual nos permite que el costo del producto se actualice de manera automática. Vamos a colocar el desperdicio, ingenieros. Esta parte del desperdicio sí es un dato que hay que calcularlo. Normalmente desde la ficha técnica, desde las operaciones se puede determinar, pero como les digo, el desperdicio es un material inherente. Hay digamos que procesos en los cuales no se genera, pero hay otros en los cuales sí. Ese desperdicio lo vamos a colocar en porcentaje, entonces aquí vamos a definirle un 15%, otro 15% a la tela de algodón, el sesgo tiene un 8%, un 5% para los botones. Profe, pero es que un botón normalmente no tiene un desperdicio porque yo no lo proceso, es un insumo, pero hay botones que se pierden, hay botones que llegan malos, hay botones que de alguna forma en el proceso toca volver a reemplazarlo por otro, por algún tipo de reproceso, por eso le estamos dando un 5%. Tenemos el hilo digamos que tiene un desperdicio del 20%, es alto, la marquilla tiene un 2%, y la bolsa plástica donde se empaca el producto final, pues le vamos a colocar un 0%. Este no tiene ningún tipo de desperdicio. Entonces, ingenieros, esta parte del desperdicio, le voy a colocar acá un color que lo identifique, coloquémosle este rojo oscuro para que lo podamos observar más claramente. Ahora sí, vamos a calcular entonces el costo real. Vamos a calcular el consumo real. Vamos a calcular el consumo real. Este es, digamos que podemos determinarlo como el consumo teórico, porque es el teórico, es el que viene directamente de la ficha técnica. Pero el consumo real es el consumo teórico o el consumo de la ficha más el porcentaje de desperdicio. Ingenieros, la fórmula que habíamos calculado arriba para incrementar los salarios, la misma hacemos acá. Seleccionamos el consumo teórico, llamémoslo así, lo multiplicamos por 1, que recordemos que equivale al 100%, más el porcentaje de desperdicio. ¿Qué quiere decir esto, ingeniero? Simplemente que 0,7 metros cuadrados de tela le estamos multiplicando por un 15% más, o sea, por un 115. Esto nos está dando un 115%. Eso nos da 0,8 de consumo. Miren que de 0,7 subió a 0,8 metros. Ingenieros, control C de copiar y pegamos FX. FX es bueno utilizarlo en el Excel para que no nos cambie los formatos y simplemente nos pegue las fórmulas, que es lo que realmente requerimos. Observamos entonces, ingenieros, pues que claramente estos valores se incrementaron. O sea, miren por ejemplo el hilo de 125 metros se incrementó a 150 metros por un 20% de desperdicio. El hilo se rompe, se revienta, hay que enhebrar en la máquina y se pierde otro tramo de hilo, entonces el desperdicio puede que sea un producto, un material poco costoso, pero sí tiene un incremento en el desperdicio. Normalmente puede ser así. Ahora sí, ingenieros, vamos a calcular el costo por unidad de cada uno de estos, pero el costo lo vamos a trabajar con el consumo real, no con este. O sea, este costo lo vamos a trabajar con el consumo real. Y este consumo real, como les decía, ingenieros, pues ya contiene, como lo acabamos de hacer, contiene ya directamente el desperdicio, que aquí se lo aplicamos. Vamos entonces a comenzar a calcular los costos. Aquí hay que tener especial cuidado, ingenieros, con la parte de los costos, porque lo primero que hay que preguntarnos con cada producto de estos es si el costo que tiene en el inventario, la unidad de medida, corresponde con el costo, con la unidad de medida que tiene aquí la ficha técnica. Me explico. Vamos a costear la tela de algodón de esta primera pieza. La unidad de medida está en metros cuadrados. Y acá la tela de algodón, ¿en qué unidad de medida está? Está en metros cuadrados. Ah, perfecto. O sea que la unidad de medida que maneja el inventario de acuerdo al costo
es exactamente la misma que maneja el consumo en la ficha técnica, o sea que ahí no hay ningún lío. Vamos entonces a comenzar a hacer los cálculos, ingenieros, pues son cálculos muy simples. Entonces aquí lo que hacemos es igual, seleccionamos el consumo, el consumo real, y lo multiplicamos por lo que nos cuesta 1 metro cuadrado de tela de algodón. ¿Dónde está ese dato? Mírenlo, aquí en el inventario. Seleccionamos 7800, le damos Enter y nos dice entonces que esta primera parte o esta tela de algodón que se consume dentro de la ficha técnica para esta camiseta, ojo, teniendo en cuenta el consumo real que ya incluye el desperdicio, es de 6279. Tenemos otra vez tela de algodón. Recordemos que hay una parte frontal y una parte lateral, una parte trasera de la prenda de vestir. Entonces aquí hacemos lo mismo. Igual, consumo real, y lo multiplicamos por el costo de la materia prima, que es esta misma, es el mismo material. Inclusive es la C315. Miren, tienen el mismo código y el mismo nombre. Muy bien, por eso la damos muy bien. Vamos entonces con el sesgo. Entonces el sesgo, observemos. Primera pregunta que tenemos de hacer, la unidad de medida que tiene la ficha técnica es la misma unidad de medida que tiene el inventario. Revisemos, aquí nos dice centímetros lineales, pero miremos el inventario, el sesgo está en metros lineales. O sea que aquí se maneja en metros y abajo se maneja en centímetros. Así que aquí debemos de hacer una conversión. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente, ingenieros. Vamos a bajar. Puede ser a la inversa, puedo convertir centímetros a metros o metros a centímetros. Vamos a hacer lo siguiente, vamos entonces a seleccionar el costo del sesgo, que es 1.200 pesos el metro, y necesitamos llevarlo a centímetros. Entonces aquí hay que tener ya unos conceptos básicos de conversiones. Un metro tiene 100 centímetros. Entonces lo que hacemos es que el costo del metro lo dividimos sobre 100. Le voy a dar Enter, aquí todavía le falta la fórmula, lo que quiero es que miremos el resultado, lo cual nos dice que un centímetro de tela nos va a costar, para este caso, 12 pesos, ¿cierto? 12 pesos nos va a costar el centímetro de tela. Muy bien, lo que hicimos fue bajar esta unidad de medida que estaba en metros, la bajamos y la alineamos con la unidad de medida que tiene el sesgo, que son centímetros. Tenemos entonces 12 pesos. Y ya lo que vamos a hacer es multiplicar esto, lo vamos a multiplicar por el consumo, que en este caso serían 118. Voy a cerrar esto en paréntesis para mayor seguridad, para darle como orden. Y lo vamos a multiplicar por el consumo real, que es 118.8 centímetros. Enter. Y esto nos da y nos indica que entonces nos vale 1.425,6 los 118.8 metros de sesgo que nos vamos a consumir. Entonces observen, ingenieros, que ahí hubo que hacer una conversión. Miremos los botones, ingenieros, están en unidad de botones. ¿En cómo está el inventario? Los botones están en unidades, no hay ningún lío. Simplemente multipliquemos. Igual, 5.3, consumo real, por costo de un botón 35 pesos y Enter, 183 pesos, ¿cierto? ¿Por qué nos aparece esta? Que recordemos que estos son unos mensajes de alerta que lo que nos indican es que esta fórmula no coincide con las fórmulas que veníamos haciendo y básicamente es un tema pues relacionado con alertas, no es algo malo, pero aquí sí, estamos haciendo fórmulas diferentes. O sea, esta es diferente a esta de acá, pero esta es diferente a todas las demás. Entonces, por eso nos lo indica. De verdad que no es necesario prestarle atención. Y uno acá también le puede decir la opción de ignorar error, para que simplemente no lo muestre. El hilo, ingenieros. Pregunta. Aquí están metros. ¿Cómo está en el inventario? En el inventario está en conos. Conos, pues básicamente es como un tubo ahí con una cantidad de hilo envuelto. Y nos dice que un cono vale 12.700 pesos y que fuera de eso tiene 2.500 metros. O sea que hay que bajar este precio que es por cono, bajarlo a metro. Igual, ingenieros, lo mismo que hicimos ahorita. Abramos un paréntesis, seleccionemos el costo del cono, lo dividimos por el número de metros que tiene el cono, que es 2.500, y dejémoslo hasta ahí y miremos qué resultado nos da.
F32, costo, dividido 2500, que es lo que contiene un cono. Esto nos da como resultado 5 pesos. Eso vale 1 metro. Perfecto, ya tenemos entonces el valor de 1 metro. Ya lo podemos multiplicar tranquilamente por los 150 metros que nos vamos a consumir en la camiseta. Eso nos da un valor de 762 pesos. Vámonos entonces con las marquillas. Las marquillas tienen unidad. ¿Cómo está la marquilla acá? ¿Está por unidad? Ah, perfecto. Aquí no hay problema. Consumo. Lo multiplicamos por el costo de la unidad, que en este caso es 250. 255 pesos. ¿Por qué? Porque recordemos que esto tiene un 2%. Acá el porcentaje, el valor real no lo está mostrando. Si nosotros le colocamos a esto un decimal, mira que nos da el 1,02, ¿cierto? Ahí era como para que pudiéramos identificar por qué es que nos da 255 pesos. Muy bien. Vamos entonces a calcular el último elemento, que es la bolsa plástica. Esa está por unidad y arriba también está por unidad. Una bolsa, lo multiplicamos por el costo que tiene, que es 750, le damos Enter y aquí tenemos ya los costos. Costos, materias primas, pero aquí tenemos mezclado todo. Miren que tenemos materias primas porque sufrieron una transformación y tenemos botones, tenemos marquillas y bolsas que las podemos denominar insumos, de acuerdo a la teoría que vimos. Porque tal cual como se compran o se adquieren, así tal cual se consumen dentro de los productos. Ingenieros, hagamos ya una sumatoria para que conozcamos el costo total de la materia prima. Miren que aquí lo tenemos. Costo total de la materia prima. Vamos a colocarle a esto acá otro color. Coloquémosle como este naranja, que lo resalte. Y tenemos acá 17.728,35 sería el costo de la materia prima. Muy bien, ingenieros. Vamos a pasar entonces al último elemento, que vamos a calcular el costo de la mano de obra, costo de la mano de obra directa. Entonces aquí va a ser muy simple. Vamos a traernos los procesos, ingenieros. Recordemos que tenemos 4 procesos. Tenemos la secuencia, tenemos el proceso y la USP en segundos. Entonces vamos a traernos acá ese dato. Sería igual. Hacemos lo mismo que hicimos con el de las materias primas, con la ficha técnica. Le damos control C. Y lo que hacemos es traernos este dato. Llega hasta acá, ¿sí? Llega hasta acá, le damos FX. Y aquí lo que hicimos fue traernos los datos que teníamos aquí arriba. Miren, los trajimos los datos. Vamos a colocarle acá un decimal a estos segundos. En ocasiones pueden tener un decimal, entonces de una vez para que nos quede listo. Con uno solo basta. Muy bien. Y luego vamos a colocar acá el costo de un segundo, para que multipliquemos estos segundos por el costo de un segundo y nos dé el costo total. Costo de un segundo, ingenieros, nos lo traemos de acá, 1.6. Vamos a copiar este costo de un segundo hacia abajo, es el mismo costo para cada proceso. Aquí es importante tener en cuenta algo. Si en algún caso, supongamos que los operadores que trabajan en el área de ensamble, que son los que confeccionan, son una mano de obra muy especializada, posiblemente muy costosa, posiblemente el costo cambie, aquí tengamos otro costo. Pero eso es algo que hay que determinar en el proceso real y en la operación. Para este caso tienen el mismo costo. Para copiarlo, entonces le damos F4 para que simplemente nos convierta todo en una referencia absoluta. Control C, seleccionamos, clic derecho, pegado especial FX y aquí nos tiene la fórmula. Y aquí, estimados ingenieros, pues simplemente multipliquemos la USP en segundos por los costos en segundos, que nos vale un segundo. Copiamos, pegamos la fórmula, es una simple multiplicación y hagamos acá una sumatoria. Muy bien, ingenieros, mano de obra barata, pues económica en función al costo que tenemos aquí de las materias primas, pues realmente es una mano de obra relativamente económica, ¿cierto? No tiene, digamos, que un valor muy alto que digamos. Entonces, ingenieros, tenemos aquí, coloquémosle un azul menos intenso para que se pueda ver más fácilmente.
Y tenemos ya nuestros dos grandes valores: materias primas y mano de obra. Ok, voy a grabar mi archivo para que no tengamos pérdida de información. Luego, ingenieros, tenemos unos resúmenes. Uno podría decir, bueno, lleguemos hasta aquí. O sea, ya tengo los dos datos, simplemente los sumo y ya determino entonces mi valor total. Pero no, ingenieros, démosle un valor agregado a este modelo. Hagamos un poquito más de lo que nos están pidiendo para que entreguemos algo mucho más completo. Con la parte del resumen de los costos, ingenieros, pues básicamente aquí vamos a colocar un colorcito acá para definir este bloque. Bloqueemos este verde y vamos a hacer entonces acá un resumen de los costos. Nos dice costo de la materia prima. Costo de la materia prima, te lo voy a decir aquí igual, y voy a traerme el costo de la materia prima, que aquí lo tengo, 17,728. Muy bien. Me dice, tráete el costo de la mano de obra. Igual, selecciono mano de obra y Enter. Y aquí simplemente el costo total. Básicamente aquí lo que hacemos es una autosuma, ingenieros. ¿Y qué nos dice esto? Que el costo directo de fabricación, el CDF, costo directo de fabricación, es de 18,351 pesos, que básicamente contiene dos elementos importantes del costo del producto: costo de la materia prima y el costo de la mano de obra directa. Aquí lo tenemos, ingenieros. Aquí tenemos ese par de valores. Vamos a calcular aquí, ingenieros, unos porcentajes de participación para que definamos cuál es la participación de cada uno de esos ítems en función al costo total del producto y cuál es el elemento que más le pega al costo, o sea, que más duro le da al costo. Para este caso, entonces, simplemente hacemos una división, dividimos el costo, uno de los costos parciales de los elementos, para este caso ya el costo de la materia prima, dividido la sumatoria del costo total. Le damos Enter. Esto nos da un 96,6%. Cuando no les dé este valor, pues posiblemente lo que hay que hacer es simplemente clic derecho y colocarle formato de porcentaje. Acá porque estoy trabajando con una plantilla que miren que ya está formateada con los valores, pero esto debe ser en porcentaje. Y aquí hacemos exactamente lo mismo con la mano de obra directa. Dividimos sobre el costo total y Enter. Igual, ingenieros, una sumatoria. Esta sumatoria, cuando realizamos sumatorias de porcentajes de participación, no deben, tienen que dar siempre 100%. Si no dan 100%, ingenieros, hay un error fatal que hay que definir. Voy a colocarle a esto un par de colores acá, ingenieros, pues, para volverlo algo mnemotécnico. Entonces tenemos acá que esta mano de obra que está en azul, en términos de valor, equivalen a un 3,4%. Y este otro valor que tenemos acá, yo creo que tienes este naranja, si no estoy mal, sí, es ese. Tenemos acá entonces la materia prima, la estamos definiendo a un 96% del valor. Hagamos otro ejercicio acá interesante con el precio de venta. Esto es muy importante, ingenieros. Muy posiblemente desde la parte de producción hay veces uno no conoce los precios de venta, pero sí es bueno investigarlos, sobre todo en el sentido de que eso es de dominio de la compañía y inclusive los clientes tienen listas de precios, y eso nos permite también definir la margen de utilidad, lo cual nos quiere decir que si nosotros como administradores de una planta de producción o de manufactura por alguna razón tenemos reprocesos que afecten el costo de la materia prima o que afecten el costo de la mano de obra, esto va a incrementar el costo. Si se incrementa el costo, automáticamente la utilidad se disminuye. El precio de venta es el mismo. O sea, yo no le puedo cobrar a un cliente un reproceso que es responsabilidad mía. Le tengo que seguir cobrando lo que realmente el precio del mercado está dando. Vamos a definir para este ejercicio, ingenieros, un precio de 27,500 como precio de venta. Simplemente, ingenieros, la margen de utilidad es mi precio de venta menos mi costo directo de producción. Esto se llama margen de utilidad y esto se llama utilidad bruta. ¿Por qué se llama utilidad bruta, ingenieros? Porque esta utilidad no tiene impuestos, no tiene gastos administrativos, no tiene los famosos SIP, los costos indirectos de producción. O sea, esta es la utilidad de la operación, utilidad operativa o utilidad bruta, como se denomina en algunos conceptos de la industria.
Vamos a colocarle a esto también aquí otro color. Estos son ingenieros que a mí me gustan mucho colocarle colorcitos a esto, como para darle, digamos, un toque de identidad y que sea fácil, visualmente sea fácil de identificar. Calculemos el costo de la utilidad, ingenieros. Simplemente lo que hacemos es dividir el resultado de la utilidad sobre el precio de venta, ¿cierto? ¿Cómo nos dio esto? Nos dio un 33% de margen de utilidad. Sencillo, ingenieros. Vamos a construir este último bloque. Este es para costear, digamos que lotes. O sea, aquí recuerden, esto es para una unidad, una sola camiseta. Todo el ejercicio lo hicimos para una sola. Pero hacer el ejercicio para una sola camiseta es más que suficiente. Para calcular por lotes de producción, pues ingenieros, lo simple, se multiplica básicamente por el tamaño del lote. Supongamos que nos pidieron 1500 camisetas. Esto es una variable, esto lo podemos cambiar cada vez que queramos, colocar aquí, digamos, un valor diferente. Y vamos a calcular entonces el costo de la materia prima y el costo de la mano de obra de ese lote. Pues acá simplemente lo que hacemos es multiplicar, ingenieros, las unidades que están aquí en esta celda que me la está tapando aquí la fórmula, J69, y me dice costo de la materia prima. Entonces voy a multiplicarlo por la materia prima de un solo producto. ¿Cuál es? Este. La materia prima de un solo producto viene a determinarse como ese. Le damos Enter y esto nos dice que nos vale, permítanme ingenieros, que aquí no le di la multiplicación. Esto va por el valor que tenemos aquí arribita, que es J69. Entonces, ingenieros, ¿qué estamos haciendo acá? Miren, estamos multiplicando lo que nos vale una sola camiseta en función a la materia prima por la cantidad de camisetas que nos están pidiendo en el lote, que para este caso son 1500. Eso nos da 26.592.555. Perdón. Y el costo de la mano de obra es igual, ingenieros. Seleccionamos el costo de la mano de obra de una camiseta y lo multiplicamos por la cantidad de camisetas que nos están pidiendo en el lote. Para este caso 1500. 935.025. Acá nos piden el costo del lote de producción. Vamos a realizar aquí otro total. Vamos a hacer este aquí. Y básicamente aquí lo que hacemos es sumar. Vamos a sumar la materia prima más la mano de obra. Lo cual quiere decir que el costo directo de fabricación de estas 1500 camisetas va a ser de 27.527.550. Esto nos ayuda en varios elementos. Primero, para poder de alguna forma definir el tema de la materia prima, o sea que si no hay materiales, el área de compras debe de invertir una buena cantidad de dinero en compra de materiales que permitan tener abastecimiento de estos para la fabricación de 1500 productos, y adicional también hay que tener dinero suficiente para poder cubrir la mano de obra que se va a realizar. Vamos entonces, ingenieros, a calcular aquí la venta y a calcular la utilidad de todo este lote completo. Pues aquí entonces el precio de venta, ingenieros, sería lo que vale una camiseta, 27.500 por el número de camisetas del lote, 1500. Eso nos indica que son 41.250.000 la venta. Y para calcular pues la utilidad es simple. El precio de venta del lote menos el costo de operación del lote, los costos directos. Y esto nos da una utilidad de 13 millones de pesos, 13.722. Coloquémosle este color. Entonces tenemos acá utilidad con utilidad, utilidad por unidad, utilidad del lote, tenemos venta de la unidad y venta del lote. Coloquémosle también, yo creo que es este, sí, muy bien. Ingenieros, sencillo. Miren que ya construimos todos los bloques, comenzamos con una hoja totalmente en blanco y miren ya el lugar donde llegamos. Es algo básico, pero es que es muy importante aprender a calcularlo. Y esto en términos de planeación de producción, de operaciones, es extremadamente importante tenerlo en cuenta. Bueno, ingenieros, hagamos ya para finalizar, vamos a realizar aquí unos gráficos de análisis. Esto es muy importante, ingenieros. Yo con el tema de los gráficos siempre
trato en todos los modelos colocar gráficos porque permiten realizar un análisis mucho más detallado en menos tiempo del comportamiento de las cifras. Vamos a hacer entonces un gráfico con los materiales, con los consumos de los materiales y con el costo del consumo. O sea que vamos a trabajar, ingenieros, con las materias primas que tenemos en este caso. Vamos a trabajar con los códigos de las materias primas y el costo por unidad. Entonces, ingenieros, vamos a seleccionar los códigos de los materiales. Con la tecla control sostenida vamos a seleccionar los costos de esos materiales. Costo por unidad. Vamos por insertar. En insertar definamos un gráfico de líneas y aquí nos quedó este gráfico. Está un poco feo, pero vamos a darle un poquito más de tono. Vamos a colocarlo un poquito más organizadito. Vamos a ubicarlo acá en este espacio. Démoslo aquí. La idea es que nos quede ubicado acá en este bloquecito. Ya este gráfico, entonces hagámosle un par de detalles. Primero, borrémosle este título. Simplemente dejémosle quitémoslo para que nos quede un poquitico más grande. Vamos a darle acá clic derecho y digámosle aquí agregar etiqueta de datos para que nos muestre entonces los valores que tenemos acá, los valores que estamos graficando. Démosle otra vez clic derecho. Démosle dar formato a la serie de datos y acá en este baldecito, que es donde cambiamos los formatos, démosle línea suavizada para que le quitemos todas esas aristas y lo dejemos, digamos, como de una forma mucho más básica y mucho más agradable a la vista. Vamos a colocarle unas líneas de unión que nos permitan llevar cada uno de estos puntos a cada uno de estos valores para poderlos identificar más fácilmente. Entonces, ingenieros, seleccionamos el gráfico, acá donde dice diseño, le vamos a dar aquí en la primera opción que dice agregar elementos de gráfico y aquí hay unas opciones que llaman líneas. Entonces hay una que llaman líneas de unión. Ustedes miren esta línea de unión que nos presenta acá el gráfico. Como la materia prima nosotros la tenemos aquí en naranja, vamos a colocarle aquí un toque, vamos a darle a esta línea en formato, coloquémosle entonces esta misma naranja para identificarlo y a estas pequeñas líneas de unión pues vamos a colocarles también un color que nos permita identificarlas fácilmente. Coloquémosle este azul. Y acá tenemos entonces, ingenieros, un gráfico de materias primas que claramente nos muestra que estos dos primeros materiales son los más costosos, que es la tela de algodón, los otros no tanto, y que con estos dos materiales tranquilamente se puede hacer una tarea interesante de disminuir costos de producción. Si yo le bajo un poquito a estos materiales, mi costo disminuye y al disminuir mi costo va a aumentar mi porcentaje. Es así de simple, ingenieros. Es muy simple. Observemos acá un ejemplo. Supongamos que ya el costo, voy a hacer aquí un cambio. Digamos que el costo, este costo que está acá, voy a colocar un costo arbitrario aquí. Voy a colocar un costo de 5.000, supongamos. 1, 2, 3. Y aquí voy a colocar un costo de 6.000. 6.000, 1, no, es este de arriba. 1, 2, 3, ahí está, 5.000 y 6.000. Hice un par de cambios y bajé el costo. Miren que automáticamente al bajar el costo, me bajó el costo de la materia prima, la participación es menos del 95%. Miren que el costo bajó, mi utilidad aumentó del 33% a un 45% y aquí observamos que el gráfico se balanceó. Entonces, ingenieros, esto es una tarea interesante para un área de compra. Normalmente no es un área de producción, pero sí un área de compras. Sí debería de estar pensando en cómo buscar una mejora en los precios de sus materias primas. Vamos a crear otro, ingeniero, para las operaciones, que son estas. Tenemos entonces los procesos de corte y ensamble, los seleccionamos y seleccionamos el costo de cada uno de ellos. Con la tecla control, igual, ingenieros, insertar, gráfico de líneas, el primero que encontramos, y simplemente ubiquémoslo acá en este bloque, ajustemos un poco, ingenieros. Este tema estético es importante, muchachos, es bueno hacerlo, que todo quede como bien alineado. Recordemos que uno muchas veces no hace esto para uno lo hace para un director de operaciones, para el jefe, y esta parte es importante porque permite
permite a ustedes como profesionales poder mostrar ingenieros, digamos que un modelo o realizar unos cálculos supremamente importantes para poder definir estos datos. Vamos entonces aquí a organizar esto, vamos a darle clic derecho, vamos a darle agregar etiqueta de datos, luego le damos clic derecho y digámosle aquí dar formato y quitémosle esas aristas dándole acá en el baldecito y le damos suavizar línea para que nos cree ya una curva mucho más fina. Y como hicimos ahorita, seleccionemos, vámonos por diseño, agregar elementos de gráfico, ingenieros, líneas de unión, que nos sirvan como guía para poder identificar. Y en este, a ver, ¿de qué color tenemos la mano de obra? En azul, coloquémosle otro azul. Coloquémosle ese azul que es un poquitico más intenso. Y las líneas verticales, pues para que se puedan ver fácilmente aquí en formato, coloquémosle naranja, casi que quedaron con colores inversos. Excelente, ingenieros. Miren cómo nos va quedando acá ya nuestro modelo de costos. Ya por último vamos a crear entonces aquí un gráfico circular que nos permita identificar estos dos porcentajes que tenemos acá. Entonces, ingenieros, seleccionamos el 96% y el 34% de participación. Le damos insertar. Aquí le vamos a dar gráfico circular. Simplemente ubiquemos aquí en este pequeño espacio, vamos a ubicar este gráfico circular, ajustémoslo acá un poco, aquí también, para que nos quede ya listo y se nos acomode acá. Vamos entonces a borrar este título que ocupa demasiado espacio, borremos también estas etiquetas que nos aparecen acá de las series y simplemente ajustémoslo. Clic derecho, agregar etiqueta de datos para que nos muestre los porcentajes. Vamos a acomodar uno por acá, acomodemos este por acá, a este le ampliamos un poquitico, inclusive el gráfico lo podemos colocar un poquitico más amplio. El espacio es pequeño, pero apenas suficiente, ingenieros, para mostrar el gráfico. Y coloquémosle los colores, inclusive por defecto le puso los mismos colores, pero están invertidos. El naranja debe ser aquí el azul y el azul debería ser el naranja. Les voy a seleccionar aquí el color azul, le voy a dar este color que tengo acá, que es ese naranja, ese debe ser este de aquí, sí. Y a este que tenemos acá, que es este azul pequeño, que es este naranja pequeño, termina siendo el color azul, que es la participación de la mano de obra. Entonces, ingenieros, miren qué interesante. Costos directos de producción. Los costos de los cuales nosotros tenemos gran responsabilidad en las compañías y en la industria, debido a que nosotros nos entregan un recurso que es una materia prima, dependiendo del buen uso que demos de esa materia prima, podemos o sostener el costo de un producto o inclusive disparar el costo de un producto y hacer que sea más costoso. Y si es más costoso, disminuimos la utilidad de la compañía y la mano de obra, ingenieros. Administramos operadores, administramos personas que están proporcionando un recurso que es una mano de obra, una capacidad de planta, que si en el peor de los casos no hacemos buen uso de esa mano de obra, también incrementamos el costo. Entonces, ingenieros, un modelo bien interesante. Espero que este modelo les sea de gran utilidad, ingenieros, en la industria, y hasta un próximo video. Que estén muy bien.